Hola amigos, bienvenidos a Megalodon. Saludos queridos amigos. Sean bienvenidos a Megalodon. En el día de hoy veremos el páncreas. Quédate con nosotros. El páncreas es un órgano del aparato digestivo y del sistema endocrino de los vertebrados. En los seres humanos se localiza en la cavidad abdominal, justo detrás del estómago. Es tanto una glándula exocrina como endocrina. Como endocrina tiene la función de segregar al torrente sanguíneo varias hormonas importantes, entre las que se encuentran insulina, glucagón, polipéptido pancreático y somatostatina. Como exocrina segrega jugo pancreático al duodeno a través del conducto pancreático. Este jugo contiene bicarbonato, que neutraliza los ácidos que entran en el duodeno procedentes del estómago, y enzimas digestivas, que descomponen los carbohidratos, proteínas y lípidos de los alimentos. Debido a su papel en la regulación del azúcar en la sangre, el páncreas es el órgano clave en la diabetes mellitus tipo 1. El cáncer de páncreas puede surgir después de una pancreatitis crónica o por otras razones, y tiene un pronóstico muy malo. La palabra páncreas proviene del griego, pan, que significa todo, y creas, carne, en referencia a su color rojo parecido a la carne. La función del páncreas en la diabetes se conoce desde al menos 1889, y su papel en la producción de insulina se identificó en 1921. El páncreas, en los seres humanos, se encuentra por detrás del estómago, en sentido transversal entre el duodeno y el vaso, a nivel de la primera y segunda vértebras lumbares, junto a las glándulas suprarrenales. Forma parte del contenido del espacio retroperitoneal. Tiene forma alargada y se divide en varias partes llamadas cabeza, cuello, cuerpo y cola. En la especie humana mide entre 15 a 20 centímetros cm de largo, 4-5 centímetros de grosor, con un peso que oscila entre 70 y 150 gramos. Anatomía del páncreas. Cabeza. Dentro de la concavidad del duodeno basa duodenal formada por las tres primeras porciones del duodeno y asciende oblicuamente hacia la izquierda. Proceso unciforme. Posterior a los vasos mesentéricos superiores. Cuello. Anterior a los vasos mesentéricos superiores, arteria mesentérica superior y vena mesentérica superior. Posterior a él se crea la vena porta. Cuerpo. Continúa posterior al estómago hacia la izquierda y ascendiendo ligeramente. Cola. Termina tras pasar entre las capas del ligamento esplenorenal. La única parte del páncreas intraperitoneal, conducto pancreático principal o conducto de Wirsum, empieza en la cola dirigiéndose a la derecha por el cuerpo. En la cabeza cambia de dirección a inferior. En la porción inferior de la cabeza se une al conducto colédoco acabando en la ampolla hepatopancreática o de Vater que se introduce en el duodeno descendente, segunda parte del duodeno. Conducto pancreático accesorio o conducto de Santorini. Se forma de dos ramas, la primera proveniente de la porción descendente del conducto principal y la segunda del proceso unciforme. El canal común que lleva la bilis y las secreciones pancreáticas al duodeno está revestido por un complejo circular de fibras de músculo liso que se condensan en el esfínter de Oddi a medida que atraviesan la pared del duodeno. Embriología. El páncreas humano se desarrolla a partir de la quinta semana de vida embrionaria en la parte caudal del intestino anterior, a partir de brotes endodérmicos dorsal y ventral. El borde ventral forma el proceso unciforme y la cabeza pancreática. Gira hacia atrás y se fusiona con el brote dorsal, que formará la parte restante de la glándula, es decir, cuello, cuerpo y cola. Cuando esta fusión no ocurre dará origen a una anomalía que se llama páncreas divisum. Variación anatómica. Existen varias variaciones anatómicas, relacionadas con el desarrollo embriológico de los dos divertículos o brotes pancreáticos. El páncreas se desarrolla a partir de estos dos divertículos a cada lado del duodeno. El brote ventral gira para colocarse junto al brote dorsal, y finalmente se fusionan. Si los dos brotes no se fusionan, cada uno con su ducto, puede existir un páncreas con dos ductos separados. Esta anomalía, llamada páncreas divisum, no tiene consecuencias físicas. Si el brote ventral no gira completamente, puede existir un páncreas anular. En ocasiones existe un conducto pancreático accesorio o secundario llamado conducto de Santorini.
Función. El páncreas es una glándula mixta, es decir que es tanto una glándula exocrina como una glándula endocrina. Páncreas exocrino. Su unidad funcional es el ácido pancreático. La secreción del páncreas tiene un componente acuoso sintetizado por las células centroacinares y un componente enzimático o proteico sintetizado por las células acinares, pequeño volumen del total de la secreción exocrina del páncreas que contiene enzimas digestivas para todos los constituyentes de las comidas, carbohidratos, lípidos y proteínas. Células acinares. Sintetizan y liberan enzimas digestivas, amilasa pancreática, lipasa pancreática, colesterol esterasa pancreática, ribonucleasa, desoxirribonucleasa, elastasa, y proenzimas tripsinógeno, quimotrisinógeno, procarboxipolipeptidasa, inhibidor de la tripsina, proteína que protege de la activación accidental, intracelular o en el conducto pancreático, células centroacinares y células ductales intercaladas. Sintetizan y liberan una solución buffer rica en bicarbonato, cuya función es neutralizar el ácido del contenido duodenal. Páncreas endocrino. La unidad funcional del páncreas endocrino son los islotes de Langerhans, que consisten en cúmulos de células secretoras de hormonas. Como glándula endocrina tiene la función de segregar al torrente sanguíneo varias hormonas importantes, entre las que se encuentran insulina, glucagón, polipéptido pancreático, somatostatina, grelina, célula alfa. Las células alfa sintetizan y liberan glucagón. El glucagón aumenta el nivel de glucosa sanguínea a partir del glucógeno almacenado en los hepatocitos. La liberación del glucagón es inhibida por la hiperglucemia. Representan entre el 10 y el 20% del volumen del islote. Célula beta. Las células beta producen y liberan insulina, hormona que disminuye el nivel de glucosa en la sangre, facilita su utilización por parte de las células, y retira el exceso que se almacena en el hígado en forma de glucógeno. Célula gamma. Estas células PP producen y liberan el polipéptido pancreático, que tiene acciones inhibitorias en el intestino, reduce el vaciamiento gástrico y la actividad motora intestinal. Célula delta. Las células delta producen somatostatina, que reduce las contracciones del músculo liso del tracto digestivo y la vesícula biliar, induce glucogenólisis y como consecuencia la hiperglucemia. Las células D1 producen la hormona denominada polipéptido intestinal vasoactivo. Célula épsilon. Las células épsilon producen grelina, hormona que induce la sensación de hambre, modula la relajación receptiva de las fibras musculares lisas de la muscularis externa del tracto gastrointestinal. Célula G. Las células G secretan la hormona gastrina, que liberada pasa a la sangre y estimula el vaciamiento gástrico y la producción de ácido clorhídrico por las células parietales del estómago. Enfermedades. Algunas de las más habituales son las siguientes. Diabetes mellitus tipo I se debe a la incapacidad de las células beta del páncreas para secretar insulina. Solamente 1 de cada 20 personas con diabetes tiene diabetes tipo 1, afecta preferentemente a jóvenes y niños. La administración de insulina en estos pacientes es obligatoria. La inflamación del páncreas se conoce como pancreatitis, producida por causas como el consumo crónico de alcohol y los cálculos biliares. Pancreatitis aguda. Es una enfermedad grave que puede ser mortal si no se trata de inmediato. Los síntomas, aunque muy dolorosos, no son muy claros, ya que pueden confundirse con los de una peritonitis o los de una obstrucción intestinal, por lo que las estadísticas actuales no son totalmente exactas con respecto a este tema. Pancreatitis crónica. Es un proceso inflamatorio, inflamación química, consecuencia de la liberación de enzimas pancreáticas activas dentro del parénquima glandular, se caracteriza por diarrea crónica con esteatorrea y pérdida de peso por malabsorción. Cáncer de páncreas es difícil de detectar con anticipación. No causa síntomas de inmediato. Cuando los síntomas aparecen, suelen ser vagos o imperceptibles. Incluyen una coloración amarillenta de la piel y los ojos, dolor en el abdomen y la espalda, pérdida de peso y fatiga. Además, como el páncreas está oculto detrás de otros órganos, los profesionales de la salud no pueden ver ni palpar los tumores en los exámenes de rutina. Dado que frecuentemente se detecta tarde y se disemina rápidamente, el cáncer de páncreas puede ser difícil de tratar. Los posibles tratamientos incluyen cirugía, radiación y quimioterapia.
El cáncer de páncreas es la cuarta causa principal de muerte por cáncer en los Estados Unidos. Algunos factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de páncreas incluyen fumar y sufrir pancreatitis crónica. Páncreas de perro ampliado 100 veces. El tejido pancreático está presente en todas las especies de vertebrados, pero su forma exacta y su disposición varían ampliamente. Puede haber hasta 3 páncreas separados, 2 de los cuales surgen a partir de yemas ventrales, y el otro de la yema dorsal. En la mayoría de las especies, incluidos los humanos, estos se fusionan en el adulto, pero hay varias excepciones. Incluso cuando un solo páncreas está presente, 2 o 3 conductos pancreáticos pueden persistir, para drenar por separado en el duodeno, o parte equivalente del intestino anterior. Aves. Las aves, por ejemplo, suelen tener 3 conductos, 2 de los cuales surgen de yemas ventrales, y el otro de la yema dorsal. El páncreas del avestruz es una glándula extensa, formada por muchos lobulillos y rodeada por tejido adiposo. Es una glándula mixta y compuesta, constituida por un parénquima, islotes pancreáticos y acinos glandulares, y un estroma representado por una cápsula, numerosos tabiques y el hilio. Peces. En los peces teleósteos el tejido pancreático se distribuye de manera difusa a través del mesenterio e incluso dentro de otros órganos cercanos, como el hígado o el vaso. En unas pocas especies de teleósteos, el tejido endocrino se ha fusionado para formar una glándula distinta dentro de la cavidad abdominal, pero por lo demás está distribuido entre los componentes exocrinos. La disposición más primitiva, sin embargo, parece ser la de lámpreas y pulmonados, en el que el tejido pancreático se encuentra como un número de nódulos discretos dentro de la pared del propio intestino, con las porciones exocrinas siendo poco diferente de otras estructuras glandulares del intestino. Aunque el tabaco es comúnmente relacionado con el cáncer de pulmón, también es una de las principales causas del cáncer de páncreas. Por lo tanto, dejar de fumar es una de las mejores cosas que se puede hacer para cuidar el páncreas. El 30% de los cánceres de páncreas es ocasionado por el tabaquismo. Moderar el consumo de azúcar refinada y carbohidratos es una excelente manera de cuidar el páncreas. Cuando llevamos una alimentación rica en azúcares y harinas, el páncreas se ve forzado a producir más insulina para regular los niveles de glucemia en la sangre, por lo que si todas tus comidas son ricas en carbohidratos y azúcares, estás haciendo que tu páncreas trabaje constantemente. Moderar el consumo de azúcares te permitirá prevenir la diabetes. Así como el consumo de azúcar, también hay que moderar el consumo de bebidas alcohólicas para cuidar el páncreas. La ingesta excesiva de alcohol es la principal responsable de una pancreatitis crónica, que muchas veces desencadena en una cirrosis hepática. Lo recomendable es consumir 2 copas en eventos sociales. Aumentar el consumo de fibra es ideal para cuidar el páncreas. Cuando añadimos suficiente cantidad de fibra a nuestra alimentación comenzamos a perder grasa, pues la fibra absorbe la grasa del cuerpo. Esto ayuda al páncreas a no tener que trabajar en exceso al momento de la digestión. El consumo de fibra ayuda a prevenir niveles altos de colesterol y triglicéridos en la sangre, ideal para evitar la diabetes. Aumentar el consumo de vegetales también es fundamental. Los vegetales verdes como la rúcula, la lechuga y el berro son ideales para prevenir el cáncer de páncreas, además de que son ricos en antioxidantes. Despídete del sobrepeso. Cuando las personas tienen sobrepeso, el páncreas debe producir mayor cantidad de insulina para regular los niveles de glucemia en la sangre y darle energía al cuerpo. El sobrepeso es una de las principales causas de diabetes y enfermedades relacionadas con la insulina. Para cuidar el páncreas nunca debes dejar de desayunar. Cuando no desayunamos, el páncreas se ve obligado a utilizar más insulina para quemar el azúcar de la comida de tu almuerzo. Desayuna todos los días y si no tienes mucho tiempo, al menos cómete una fruta. Uno de los mejores secretos para cuidar el páncreas es ejercitarse.
El ejercicio ayuda a quemar grasa, y esta perjudica mucho al páncreas. Ejercítate al menos 45 minutos todos los días. Si sufres alguna alteración metabólica como hiperinsulinismo, hipoglucemia o síndrome metabólico, lo mejor que puedes hacer para cuidar tu páncreas es seguir al pie de la letra las indicaciones de tu médico, llevar una alimentación saludable e hipocalórica y ejercitarte todos los días. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado nuestro video. No olviden suscribirse y comentar. Tu vida es un arte.